El ciclo del carbono. Buen día, jóvenes. Quiero que por un momento observen a su alrededor. Miren los árboles que se ven a través de la ventana. Vean sus cuadernos, sus lapiceros, sus mochilas. Incluso, mírense las manos. ¿Qué es lo que creen que tienen en común todos estos elementos? La respuesta es sorprendente. Todos están hechos de carbono. El tema que vamos a explorar hoy se llama el ciclo del carbono. Procesos químicos, físicos y biológicos. Les voy a comentar algo que quizás les parezca increíble. El carbono, que forma parte de sus células en este momento, pudo haber pertenecido hace millones de años a algún dinosaurio o algún árbol gigante, o tal vez haber estado disuelto en algún océano prehistórico. El carbono no desaparece, simplemente viaja en un ciclo eterno por nuestro planeta. Hoy vamos a descubrir cómo funciona ese viaje. La importancia fundamental del carbono. Empecemos por entender por qué el carbono es tan especial. Jóvenes, el carbono es literalmente el elemento de la vida. Cuando ustedes estudian biología y aprenden sobre carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, todas esas macromoléculas que forman a los seres vivos tienen una cosa en común. Están construidas a partir de carbono. Sin carbono, simplemente no existiría la vida tal como la conocemos. Pero el carbono no solo está en los seres vivos, también lo encontramos en compuestos inorgánicos. El grafito de sus lápices es carbono, los plásticos de sus celulares contienen carbono, los diamantes, que son las gemas más duras y valiosas, están hechos de carbono puro. Es un elemento verdaderamente versátil. Ahora, aquí viene algo que quiero que comprendan. El carbono se recicla constantemente. Es decir, el carbono que existe en la Tierra no se crea ni se destruye, solamente cambia de forma y de lugar. Este reciclaje natural es lo que llamamos el ciclo del carbono. Los grandes almacenes del carbono. Para que entiendan mejor este ciclo, imaginen que la Tierra tiene 4 grandes almacenes o depósitos donde guarda el carbono. Permítanme explicarles cuáles son. Primero, la atmósfera. Aquí el carbono está en forma gaseosa, principalmente como dióxido de carbono, cuya fórmula química es CO2, y también como metano. Este es el carbono que respiran las plantas para realizar la fotosíntesis. Segundo, la biosfera. Este término se refiere a todos los ecosistemas terrestres y marinos. Aquí encontramos el carbono que forma parte de los seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias. También está en la materia orgánica que se está descomponiendo, como las hojas caídas de los árboles o los restos de animales. Tercero, la hidrosfera. Este es el carbono que está disuelto en los océanos, ríos y lagos. Los océanos en particular son enormes reservorios de carbono.
También incluimos aquí el carbono de todos los organismos acuáticos, peces, algas, plancton y muchos otros. Y cuarto, la litosfera o corteza terrestre. Aquí hablamos del carbono que está almacenado en las rocas sedimentarias, en los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón mineral, y en diversos minerales. Este es el carbono que ha estado guardado durante millones de años. Conociendo al dióxido de carbono. Ahora, jóvenes, hablemos específicamente del dióxido de carbono, porque es el protagonista principal de nuestro ciclo. El CO2 es una molécula formada por un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno mediante enlaces covalentes. Fue descubierto en el año 1750 por un científico escocés llamado Joseph Black, que era químico y médico. En nuestro cuerpo, el dióxido de carbono es un producto del metabolismo celular. Cada vez que ustedes respiran, están inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono. Es un proceso completamente natural. Pero aquí viene algo importante que deben saber. El dióxido de carbono no es un gas malo, como a veces se piensa. De hecho, tiene una función esencial. Es un gas de efecto invernadero. ¿Y qué significa esto? Significa que ayuda a que nuestra atmósfera conserve el calor. Sin el CO2 y otros gases de efecto invernadero, la Tierra sería un planeta completamente congelado, donde no podría existir la vida. El problema, como veremos más adelante, no es que exista el CO2, sino que haya demasiado. Les voy a compartir un dato curioso. En condiciones normales, entre 20 y 25 grados Celsius, el CO2 es un gas. Pero si lo enfriamos a temperaturas menores de 78 grados Celsius, se convierte directamente en sólido, sin pasar por estado líquido. Este sólido es lo que conocemos como hielo seco. ¿Han visto en conciertos o en fiestas esas nubes blancas que se quedan pegadas al suelo? Eso es hielo seco. Es el CO2 sólido sublimándose, es decir, pasando directamente de sólido a gas. El ciclo del carbono, un viaje continuo. Llegamos ahora al corazón de nuestro video. El ciclo del carbono en sí mismo. Este ciclo fue descubierto por dos científicos brillantes, Joseph Priestley y Antoine Lavoisier. Ellos identificaron cómo el carbono se intercambia entre diferentes reservorios mediante reacciones químicas. Piensen en el ciclo del carbono como una gran ruta circular por donde el carbono viaja sin parar. Nunca se detiene, nunca descansa. Simplemente cambia de forma y de lugar constantemente. Entonces, ¿de dónde viene el ciclo del carbono que está en la atmósfera? Tiene varias fuentes. Primero, viene de los restos orgánicos de carbón y petróleo. Segundo, de la quema de combustibles fósiles, como cuando un automóvil o una moto consume gasolina o una planta eléctrica quema el carbón. Tercero, de la combustión de vegetales, como los incendios forestales.
Cuarto, del vulcanismo, es decir, las erupciones volcánicas. Y quinto, de la respiración de todos los seres vivos, productores como las plantas, consumidores como nosotros los humanos y descomponedores como las bacterias. Una vez que el dióxido de carbono está en la atmósfera, las plantas lo capturan mediante la fotosíntesis y lo convierten en materia orgánica. Así llega a la biosfera terrestre. También pasa directamente de la atmósfera a los océanos, ríos y lagos, donde se disuelve en el agua. Déjenme hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa con el aire que exhalan cuando respiran? Pues bien, ese CO2 que ustedes liberan puede ser absorbido por una planta en cuestión de minutos. Esa planta lo usará para crecer y tal vez algún día ustedes coman un fruto de esa planta y el carbono regrese a su cuerpo. Es un ciclo perfecto. Las dos velocidades del ciclo, rápido y lento. El ciclo del carbono no siempre se mueve a la misma velocidad. De hecho, tiene dos etapas que funcionan a ritmos muy diferentes. Vamos a explorarlas. Primera etapa, el ciclo biológico o ciclo rápido del carbono. Este ciclo ocurre en un periodo relativamente corto, años, décadas, incluso días. Funciona de la siguiente manera. Paso 1. En lugares donde hay abundante vegetación, como bosques y selvas, y donde hay bacterias fotosintéticas, como en los océanos, se lleva a cabo la fijación del carbono mediante la fotosíntesis. Estos lugares se conocen como sumideros de carbono, porque absorben y almacenan grandes cantidades de CO2. Los principales sumideros son los bosques, los suelos y los océanos. Paso 2. Todos los organismos vivos, cuando respiran, liberan dióxido de carbono de vuelta a la atmósfera. La ecuación química de la respiración es la siguiente. Materia orgánica que podemos representar como C6H12O6, más 6 moléculas de oxígeno, producen 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, más energía. Esta energía es la que usamos para todas nuestras funciones vitales. Es importante mencionar algo aquí. El carbono no solo regresa a la atmósfera por la respiración, también sigue su trayectoria en las cadenas tróficas, tanto terrestres como acuáticas. Por ejemplo, cuando una vaca come pasto, incorpora el carbono de esa planta a su cuerpo. Cuando nosotros comemos carne de res o bebemos leche, incorporamos ese carbono a nuestro organismo. Y cuando respiramos, devolvemos de ese carbono en la atmósfera en forma de CO2. Paso 3. Durante el proceso de descomposición de los diversos organismos que mueren, se libera carbono a la atmósfera. O bien, ese carbono es absorbido por otros organismos que viven en la Tierra, como las bacterias descomponedoras y los hongos. Segunda etapa, el ciclo geológico o ciclo lento del carbono. Este ciclo es mucho más pausado. Estamos hablando de procesos que tardan miles o incluso millones de años. Déjenme explicarles cómo funciona. Paso 1. El carbono se fija mediante la fotosíntesis y es almacenado en los sumideros, igual que en el ciclo rápido. Pero en este caso, ese carbono tarda muchísimo tiempo,
miles o millones de años en incorporarse nuevamente al ciclo del carbono. Paso 2. Cuando los organismos mueren, una parte del carbono que liberan reacciona químicamente con otros compuestos o elementos. El resultado de estas reacciones es el carbono mineral, que se va sedimentando, acumulándose en capas. Con el paso de millones de años, este carbono sedimentado forma los combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón mineral. Paso 3. Ese carbono sigue reaccionando químicamente a lo largo del tiempo y eventualmente se libera nuevamente a la atmósfera en forma de CO2, cerrando el ciclo. Paso 4. Aquí es donde aparecemos nosotros, los seres humanos, con actividades como la minería, el funcionamiento de fábricas, el uso de medios de transporte que queman combustibles fósiles y la deforestación. Hemos acelerado dramáticamente el ciclo del carbono. Estamos liberando enormes cantidades de CO2 y metano a la atmósfera en un tiempo muy corto. El impacto humano en el ciclo del carbono. Esto me lleva a un punto crucial que necesito que comprendan muy bien. Durante millones de años, el ciclo del carbono funcionó en perfecto equilibrio natural. La cantidad de CO2 que se liberaba era aproximadamente igual a la cantidad que se capturaba. Pero con el tiempo, especialmente desde la Revolución Industrial hace unos 250 años, el ser humano ha alterado profundamente este equilibrio. Voy a darles un ejemplo. Cada vez que viajan en autobús, en auto, en moto, en cualquier vehículo que use gasolina o diésel, ese vehículo está quemando combustible fósil y liberando CO2 a la atmósfera. Cada vez que usan electricidad en sus casas para cargar sus celulares y esa electricidad fue generada quemando carbón o gas natural, están indirectamente añadiendo CO2 a la atmósfera. Ahora, recuerden lo que les dije antes. El CO2 no es malo en sí mismo. Lo necesitamos para mantener la temperatura del planeta. El problema es que hay demasiado. La acumulación excesiva de dióxido de carbono, producto de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación, está provocando lo que conocemos como cambio climático. ¿Y qué significa esto? Significa temperaturas más altas en todo el planeta. Significa que los ecosistemas terrestres y acuáticos se están alterando. Los patrones de lluvia están cambiando. Los glaciares se están derritiendo. Estamos viendo eventos climáticos cada vez más extremos, huracanes más fuertes, sequías más prolongadas, inundaciones más devastadoras. Los bosques son cruciales en todo esto porque funcionan como los pulmones del planeta. Absorben CO2 y liberan oxígeno. Pero los estamos destruyendo a un ritmo alarmante. Los océanos también absorben muchísimo carbono, pero se está acidificando por el exceso de CO2, lo cual está afectando a los corales y a muchas especies marinas. Pero no todos son malas noticias, jóvenes. También hay esperanza, y ustedes son parte de esa esperanza. La Organización de las Naciones Unidas estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son metas globales para lograr un mundo mejor y más justo. El objetivo número 15 habla específicamente de los ecosistemas y establece lo siguiente: gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad,
¿Y qué podemos hacer nosotros? Muchas cosas. Podemos plantar árboles, podemos reducir nuestro uso de vehículos contaminantes y optar por caminar, usar bicicleta o el transporte público. Podemos consumir de manera responsable evitando el desperdicio. Podemos apoyar el uso de energías renovables como la solar y la eólica. Podemos informarnos y compartir este conocimiento con nuestras familias y en toda la comunidad. Cada acción, por pequeña que parezca, cuenta. Ustedes son la generación que tienen en sus manos el futuro del planeta. Y créanme que este conocimiento es el primer paso para generar cambio. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Vamos a repasar los puntos más importantes que hemos visto hoy. Primero, el carbono es el elemento fundamental de la vida. Forma parte de todas las macromoléculas biológicas y está presente en prácticamente todo lo que nos rodea. Segundo, el carbono se almacena en 4 grandes reservorios: la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera. En cada uno de esos lugares el carbono se encuentra en diferentes formas. Tercero, el ciclo del carbono es el proceso natural mediante el cual este elemento viaja continuamente entre esos reservorios a través de procesos físicos, químicos y biológicos. Cuarto, existen 2 ciclos del carbono: el biológico o rápido, que ocurre en periodos cortos, y el geológico o lento, que tarda incluso millones de años. Quinto, la fotosíntesis y la respiración son los 2 procesos biológicos clave que mantienen el ciclo rápido del carbono en constante movimiento. Y sexto, quizás el más importante, los seres humanos hemos alterado el equilibrio natural del ciclo del carbono. La quema excesiva de combustibles fósiles y la deforestación están provocando un cambio climático que amenaza la vida en nuestro planeta. Quiero que recuerden algo, jóvenes. Ustedes están hechos de carbono que ha viajado por millones de años. El mismo carbono que forma sus células pudo haber estado en el océano primitivo, en un bosque prehistórico, en el aire que respiraban los dinosaurios. Somos parte de este ciclo maravilloso y perfecto, y por eso tenemos una responsabilidad enorme. El conocimiento que han adquirido es para comprender el mundo en el que viven. Es para tomar decisiones informadas y responsables. Es para que puedan ser agentes de cambio en sus familias, en las comunidades y en todo el mundo. Jóvenes, les voy a dejar una reflexión final. Cada vez que respiren, recuerden que están participando en un ciclo que ha existido desde que comenzó la vida en la Tierra. Cada vez que vean un árbol, piensen en cómo ese árbol está capturando carbono y liberando el oxígeno que ustedes necesitan para vivir. Y cada vez que tomen una decisión, por pequeña que sea, pregúntense: ¿estoy ayudando a proteger este ciclo o lo estoy dañando? El futuro del planeta está en sus manos, literal. Y estoy seguro de que con el conocimiento y la conciencia que están desarrollando, pueden marcar una diferencia real. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, coméntenlo y compártanlo. Saludos.